¿Está usted perdido, señor? El área de observación pública está 2 cuadras más abajo. La voz era aguda, mezclada con la estridencia arrogante de alguien a quien se le ha otorgado una pizca de poder y está decidido a manejarla como una espada ancha. Clark, el mariscal del desfile, plantaba los pies bien abiertos. Su chaleco amarillo fluorescente era una mancha chillona que contrastaba con la pompa patriótica del día. Señaló con un portapapeles al anciano que se encontraba pacientemente junto a la puerta de seguridad. Este es un punto de acceso restringido, señor, solo para participantes. Elías Vance, de 82 años, no dijo nada. Su mirada estaba fija en la calle más allá de la puerta, donde el suelo había comenzado a temblar. El rugido gutural y bajo de 60 toneladas de acero americano se acercaba. El primer tanque M1 Abrams, su camuflaje desértico, un recuerdo impactante de un sol diferente, iba apareciendo poco a poco en la vista. Era una máquina hermosa y terrible. Elías sintió la vibración no en sus oídos sino en lo profundo de sus huesos. Un zumbido familiar que resonó con toda una vida de sonidos similares. Llevaba una sencilla camisa de trabajo de color azul claro, descolorida por 1000 lavados y blanqueada por un sol a medio mundo de distancia. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, descansaban tranquilamente a sus costados. «Señor, ¿me oyó?» Clark se acercó y su sombra cayó sobre Elías. «Necesito ver tus credenciales o tienes que seguir adelante. Estás bloqueando el punto de acceso». El mariscal del desfile era un hombre de unos 30 años, con el rostro enrojecido por una mezcla de calor e irritación. Vio a un anciano desubicado, confundido, con una camisa que parecía sacada de un contenedor de donaciones. Vio un problema por resolver, una casilla por marcar. No vio al hombre que había enseñado a 2 generaciones de petroleros cómo hacer que estas máquinas cantaran su canción mortal. El tanque que iba en cabeza, con su enorme torreta adornada con una pequeña bandera estadounidense, pasó retumbando por la puerta. El comandante de la tripulación, un joven capitán, era visible en la escotilla, su rostro, una máscara de concentración profesional. No vio el drama silencioso que se desarrollaba en el puesto de control. Para él, era solo otra cara entre la multitud. Para Elías, verlo pasar fue un dolor pequeño y agudo, una promesa incumplida. Se suponía que ese sería su asiento. «Mi nombre es Elías Vance», dijo el anciano con voz tranquila pero clara, sin un solo temblor. «Me dijeron que me encontrara aquí con el comandante de la columna. Soy el invitado de honor». Clark dejó escapar una breve risa incrédula. Miró a los otros voluntarios, un par de estudiantes universitarios que se encogieron de hombros. Sus expresiones eran una mezcla de lástima e impaciencia. «Invitado de honor». Clark golpeó su portapapeles. «Tengo la lista aquí. Cada dignatario, cada político, cada miembro joven de la Iglesia Ortodoxa rusa. No hay ningún Elías Vance en esta lista. Entonces, a menos que seas el alcalde disfrazado, debes despejar el área». El enfrentamiento, inicialmente un inconveniente menor, comenzó a degenerar en un espectáculo público. El ruido del desfile, las bandas marchando y la multitud vitoreando parecieron desvanecerse, reemplazados por la tensión concentrada en la puerta. La gente que esperaba para cruzar la calle comenzó a mirar. Su curiosidad se despertó con el chaleco reflectante y la silenciosa quietud del anciano. El segundo tanque de la columna pasó y luego el tercero. Cada uno era un recordatorio de lo que se le negaba a Elías. El olor del escape del diésel, un olor que alguna vez asoció con seguridad y poder abrumador. Ahora parecía una burla. «No tengo credencial», explicó Elías. «Su paciencia es un pozo profundo e inquebrantable. Dijeron que mi nombre sería suficiente. Fui instructor en Fort Knox para el programa M1. El rostro de Clark se endureció. El anciano no estaba solo confundido. Él estaba delirando. Esto fue un nuevo nivel de molestia. «Señor, no tengo tiempo para historias de guerra. Este es un desfile de la ciudad.
no un salón de VFW. La escuela de blindados de Fort Knox desapareció hace años. Ahora está en Fort Benning. No estás simplemente equivocado. Estás décadas atrás. Él hinchó el pecho. La autoridad de su chaleco parecía crecer con él. Ahora, por última vez, por favor aléjese de la puerta. Estás creando un problema de seguridad. Los dos estudiantes voluntarios, envalentonados por la certeza de Clark, se movieron para flanquear al mariscal de desfile, formando un muro pequeño y discreto. Una de ellas habló, su voz intentando sonar firme pero terminó siendo condescendiente. Señor, tal vez debería ir a buscar a su familia. Probablemente te estén buscando. El exterior tranquilo de Elías permaneció, pero un destello de algo antiguo y cansado pasó por sus ojos. Él no estaba enojado. Estaba profundamente cansado. Se había enfrentado a tanques enemigos en la oscuridad de la noche, había navegado por campos minados bajo fuego de artillería y había sostenido las manos de niños moribundos que lo habían llamado Señor. Y allí estaba él, en una calle soleada en el corazón del país al que había servido, mientras un funcionario con un portapapeles le decía que era un anciano confundido. Ahora se había reunido una pequeña multitud. Empezaron a aparecer teléfonos, aunque más para capturar el espectáculo de los tanques que pasaban que el drama humano en la puerta. Clark, consciente de la audiencia, decidió hacer un ejemplo. Quería demostrar a todo el mundo con qué eficacia podía gestionar una interrupción. Sacó una pequeña radio de su cinturón. Despacho, soy Marsal 1 en la puerta 4. Tengo una persona que no cumple con las normas, mayor, posiblemente desorientada, que solicita ayuda para su remoción. La palabra eliminación quedó suspendida en el aire, fea y definitiva. Ya no fue un malentendido. Fue una humillación pública formal. Elías simplemente miró su descolorida camisa azul, con una leve sonrisa triste tocando sus labios. Pasó el pulgar sobre una pequeña mancha apenas visible cerca del bolsillo. Una decoloración oscura que ningún lavado había logrado eliminar. El mundo parecía derrumbarse por un momento. Los sonidos del desfile fueron reemplazados por un rugido diferente. El calor del verano americano se convirtió en el calor abrasador y seco del desierto iraquí. La camisa azul claro, entonces impecable y nueva, estaba pegada a su piel con sudor y suciedad. Estaba en la escotilla del comandante de su propio Abrams, con la torreta vibrando con la potencia del motor. Debajo de él, dentro del estrecho vientre metálico de la bestia, una joven tripulación estaba al borde del pánico. La radio emitía transmisiones frenéticas e interrumpidas sobre una maniobra de flanqueo. Una columna enemiga inesperada que había atravesado sus líneas. Ya vienen, señor. Están viniendo directamente a través del Wadi. Un joven cargador gritó con la voz quebrada por el terror. Elías había activado su micrófono. Su propia voz era lo único tranquilo en un mundo de caos. Tranquilo, hijo. Aquí nos mantenemos. Nosotros somos el muro. Recordó el olor acre del líquido hidráulico. Una pequeña fuga de una línea dañada. Una gota le había salpicado el pecho justo donde ahora su pulgar descansaba sobre su camisa. Era una pequeña marca, un ancla física del momento en el que él y su tripulación se habían convertido en el punto de apoyo sobre el que giraba toda una batalla. Mantuvieron la línea. Ellos eran el muro. El recuerdo era tan vívido como el chaleco fluorescente que ahora llenaba su visión. De vuelta al presente, Clark estaba hablando de nuevo. Su voz resumaba falsa preocupación. Mira, viejo. Solo estamos tratando de ayudarte. No podemos permitir que deambules por la ruta del desfile. Es por tu propia seguridad. Ante un pequeño gesto de asentimiento de los espectadores, un hombre uniformado permaneció inmóvil. Era un capitán del ejército. Su elegante traje verde parecía formal y fuera de lugar entre la multitud informal. Estaba a cargo de coordinar la logística de las tripulaciones de tanques para el evento y se había preocupado por el tráfico. Al principio le molestó el retraso en la puerta.
Escuchó los fuertes pronunciamientos del mariscal del desfile y vio al anciano. Entonces escuchó el nombre de Elías Vance. El capitán se quedó quieto. El nombre no era solo un nombre. Era una leyenda. Una historia de fantasmas contada a los nuevos tenientes de la escuela de armaduras. Elías Vance, el hombre que escribió la mitad de los manuales tácticos que todavía estudiaban. El hombre que tuvo una maniobra de tanque que lleva su nombre. El pivote de Vance. Había oído rumores de que el invitado de honor de este desfile no era un político, sino un verdadero héroe, una leyenda de la vieja guardia. Dijeron que era un hombre tranquilo que siempre vestía una sencilla camisa azul. El capitán miró desde el arrogante mariscal de desfile hasta el rostro tranquilo y curtido del anciano. Vio la camisa descolorida. Una fría sensación de miedo y furia se formó en su estómago. Vio a Clark en la radio. ¿Escuché la palabra eliminación? Vio a los dos policías locales empezando a abrirse paso entre la multitud hacia la puerta. Esto no fue solo un error. Fue un sacrilegio. No podía intervenir directamente, sin provocar un incidente masivo y sobrepasar su rango en un asunto civil, pero podía tomar una decisión. Sacó su teléfono celular personal y sus dedos volaron por la pantalla. Se desplazó por sus contactos hasta encontrar un número que rezaba no tener que usar nunca. Una línea directa que le habían dado en una reunión informativa previa al desfile solo para emergencias absolutamente catastróficas. Esto, decidió, calificaba. El teléfono, en el otro extremo, sonó una vez, 2 veces. Una voz nítida y profesional respondió. Ayuda del general. El capitán mantuvo la voz baja y se alejó de la escena. Este es el capitán Miller, primera división blindada, en el desfile de la ciudad. Señor, le pido disculpas por utilizar esta línea. Tenemos una situación en la puerta norte. Se trata del señor Vance. Hubo una pausa en el otro extremo. El señor Vance. Sí, señor. Miller respiró. Alivio y ansiedad luchaban en su pecho. El invitado de honor, Elías Vance. El comisario del desfile no le deja entrar. No está en la lista. Él es el señor. Están a punto de destituirlo la policía local. Él está justo aquí, frente a mí. La voz del capitán sonó tensa, con indignación contenida. Observó cómo los dos oficiales llegaban a la puerta, con expresiones educadas pero firmes, listos para cumplir la petición del alguacil. Había hecho todo lo que podía. El resto quedó en manos de los dioses de la estructura de mando. A cientos de kilómetros de distancia, en una tranquila oficina con clima controlado en el Pentágono. Un ayudante del general de 2 estrellas escuchó el susurro frenético del capitán. La espalda del ayudante se puso completamente recta. Estaba monitoreando la transmisión en vivo del desfile en una pantalla grande, como parte de la supervisión de relaciones públicas del ejército. Había estado observando a medias, mayormente aburrido, pero ahora toda su atención se concentró. Dilo otra vez, capitán, dijo el ayudante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. Hizo un gesto urgente a un colega, señalando la pantalla y luego su teléfono. El capitán Miller repitió la información con voz tensa. Lo llaman desorientado. Lo tratan como a un vagabundo. La ayuda no esperó a escuchar más. Puso la llamada en espera brevemente y se dirigió rápidamente a la oficina contigua para llamar a la puerta. Dentro del Estado Mayor del Ejército, un general de 4 estrellas estaba reunido con un trío de congresistas. La ayuda caminó directamente hacia él. General, le pido disculpas por la interrupción, pero esta es una prioridad de código rojo. El congresista pareció sobresaltado. El general, un hombre cuyo rostro era un mapa de decisiones duras y noches de insomnio, simplemente levantó una ceja. Adelante, señor. Elías Vance se encuentra detenido en el desfile del Orgullo Nacional. El rostro del general, que había sido una máscara de neutralidad política, quedó en blanco por un segundo. Era el tipo de vacío que precedía a una erupción volcánica o a un clima glacialmente frío.
El nombre Elas Vance había transformado la atmósfera de la habitación. Él sabía el nombre. Todos los oficiales de armadura conocían ese nombre. Póngame con el comando de desfiles CENTCOM, dijo el general con una voz letalmente suave. Su ayudante ya estaba marcando. No, espera. Comuníquese directamente con el comandante de la columna a través del canal de comando. Ahora se volvió hacia el desconcertado congresista. Señores, tendrán que disculparme. Tenemos un tesoro nacional que está siendo insultado por un hombre con un portapapeles. Esto no se puede tolerar. De vuelta en la puerta soleada, Clark sintió una oleada de triunfo. La policía había llegado. La situación ahora estaba en sus manos. Él había hecho su trabajo. Había mantenido el orden. Se enderezó el chaleco fluorescente y adoptó un tono grave y preocupado para beneficio de los oficiales. Gracias por la rápida respuesta, oficiales, dijo. Como podéis ver, este señor está confundido. Él sigue insistiendo en que es el invitado de honor, pero no tiene pase, ni invitación, y no está en ninguna lista. Se está convirtiendo en una molestia pública. Luego cometió su último y desastroso intento. Se volvió hacia Elías y su voz destilaba condescendencia. Señor, tiene dos opciones. Usted puede alejarse con dignidad, o estos oficiales pueden escoltar. Incluso podemos llamar una ambulancia para que le hagan un chequeo médico. Asegúrate de no ser un peligro para ti mismo. La amenaza era clara. Cumplir o ser tratado como si fueras estúpido e incompetente. Elías simplemente le devolvió la mirada. Su silencio era más poderoso que cualquier argumento que Clark pudiera reunir. Los oficiales intercambiaron una mirada cansada, preparándose para realizar el desagradable trabajo de retirar a un anciano de un desfile. Fue entonces cuando un nuevo sonido cortó el aire, un sonido completamente ajeno a una procesión de desfile. Fue el agudo y autoritario sonido de la bocina de un M1 Abrams. Una o dos veces, el tanque que iba en cabeza, que se encontraba a una cuadra de distancia, se detuvo de golpe. Su motor de turbina, que había estado funcionando a un ruido sordo, disminuyó su velocidad con un sonido de protesta. Una ola de confusión recorrió la multitud. Luego el segundo tanque se detuvo, y luego el tercero, y así sucesivamente hasta el final de la línea. 62 toneladas de maquinaria de guerra. Después de 62 toneladas la máquina de guerra se detuvo por completo, creando un muro de acero infranqueable en medio de la avenida principal de la ciudad. El desfile estaba muerto en el agua. Clark se quedó boquiabierto. ¿Qué diablos están haciendo? Tartamudeó como si fuera una respuesta. La torreta del tanque líder, Valiant, comenzó a girar lentamente hacia la derecha. No fue un movimiento de combate rápido. Fue un giro deliberado e inexorable hasta que su enorme cañón de 120 milímetros apuntó directamente en la dirección general de la puerta 4. La multitud se quedó sin aliento. Una inhalación colectiva. Ahora todos los teléfonos apuntaban hacia el drama que se estaba desarrollando. Luego, desde detrás del tercer tanque, un UMVE militar con luces intermitentes se separó de la formación. Ignoró la ruta del desfile, saltó la acera y aceleró por el césped bien cuidado del parque, destrozando el césped mientras corría directamente hacia la puerta. El UMVE se detuvo en seco a pocos metros del control de seguridad. La puerta del pasajero se abrió de golpe antes de detenerse por completo y apareció un coronel de cuerpo entero. Su rostro era una nube de furia. Él era el comandante de la columna. Ni siquiera miró a los agentes de policía ni al jefe del desfile de Delbruck. Sus ojos recorrieron el pequeño grupo y se fijaron en el anciano de camisa azul descolorida. El coronel marchaba con un propósito que irradiaba autoridad pura y sin adulterar. Se dirigió directamente hacia Elías Vance. Sus botas lustradas resonaban en el pavimento. Se detuvo a un paso de distancia, se dirigió al máximo y ejecutó el saludo más agudo y profundo de toda su carrera. Su mano cortó el aire y se detuvo, temblando en su frente. Señor Vance, resonó la voz del coronel,
clara y resonante, con una reverencia que dejó atónitos a los espectadores y los dejó en silencio. En nombre del Ejército de los Estados Unidos y de la Primera División Blindada, ofrezco mis más profundas y sinceras disculpas por esta vergonzosa demora. Te estábamos esperando. El saludo se mantuvo. Elías, por primera vez, apartó la mirada de los tanques y se encontró con la del coronel. Una pequeña sonrisa cansada se dibujó en sus labios y asintió levemente, casi imperceptiblemente. El coronel dejó de saludar y se giró. Su mirada se posó en Clark como un golpe físico. Tú, dijo el coronel, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido bajo y peligroso. Eres el mariscal del desfile. Clark, pálido y tembloroso, solo pudo asentir, con su portapapeles colgando inútilmente a su lado. Este hombre, dijo el coronel, alzando la voz de nuevo para que todos los presentes pudieran oírlo, es Elías Vance. No está en tu lista porque su nombre está en la lista. Era maestro artillero en la escuela de blindados cuando yo era teniente de Cherry, aprendiendo de qué extremo del tanque salían los proyectiles. Literalmente escribió el libro sobre el uso táctico del M1 que aún usamos hoy. Ostenta la cruz por servicio distinguido por las acciones realizadas durante la tormenta del desierto, donde detuvo a toda una compañía blindada de la Guardia Republicana con un solo tanque dañado, salvando a todo su batallón, un batallón que incluía a mi padre. Dio un paso hacia Clark, quien se estremeció involuntariamente. Esa camisa azul claro con la que pareces tener problemas, la llevaba puesta ese día. Es más un uniforme que cualquier cosa que yo lleve ahora mismo. Es nuestro invitado de honor. Es una leyenda viviente. Y ese tanque líder, valiente, es su vehículo del día. Se suponía que debía estar en él cuando pasara, pero tú, en tu infinita sabiduría, decidiste negarle la entrada. Las palabras del coronel cayeron como mazazos. La multitud guardó un silencio absoluto, todos los teléfonos grabando, capturando el desmantelamiento público de Clark y la reivindicación del tranquilo anciano. Los dos policías se miraron y retrocedieron respetuosamente. Sus expresiones eran una mezcla de horror y vergüenza. Murmullos resonaron entre los espectadores. Palabras como «héroe» y «Dios mío» se propagaban de persona a persona. Algunos de los hombres mayores entre la multitud, veteranos ellos mismos, enderezaron sutilmente su postura, con la mirada fija en Elías con un respeto renovado, o quizás reavivado. El coronel no había terminado. Miró más allá de Clark, hacia los funcionarios de la ciudad que se apresuraban hacia el lugar, atraídos por la parada imprevista. El jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos ordenó personalmente a esta columna detenerse por completo, anunció el coronel, dejando que el peso de la declaración se asentara. Envía saludos a la señorita Vance y su profunda decepción a los organizadores de este evento. Todos tendrán noticias de su oficina. Clark tartamudeó, con el rostro pálido. Solo estaba siguiendo un procedimiento que desconocía. Fue Elías quien habló entonces, rompiendo el silencio cargado. Puso una mano suave y arrugada sobre el brazo rígido del coronel. El coronel se relajó visiblemente al tacto. «Está bien, hijo», dijo Elías con voz tranquila y comprensiva. El hombre solo estaba haciendo su trabajo. Quizás demasiado bien, pero estaba siguiendo sus órdenes. Volvió su mirada hacia Clark y no había malicia en ella, solo una sabiduría profunda y permanente. A veces las credenciales más importantes no están impresas en un trozo de papel ni se llevan en una solapa. A veces están escritas en el polvo de lugares olvidados o en las vidas que has tocado. Solo hay que aprender a verlos. Cuando Elías pronunció esas palabras, el recuerdo regresó nítido y claro, no el de la batalla, sino el de sus consecuencias inmediatas. El aire del desierto estaba cargado de humo y olor a metal quemado. Estaba en el suelo, sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Se arrodilló junto a un joven petrolero. El rostro del niño estaba pálido por la sorpresa, cubierto de grasa y lágrimas. Era el padre del coronel.
Entonces, cuando tenía apenas 19 años, Elías se había desabrochado su propia camisa azul claro, usando la parte interior limpia de la tela para limpiar suavemente la suciedad del rostro del joven. «Lo superamos, hijo», había dicho, y su voz era un bálsamo en el caos. Mantuvimos la posición. La camisa no era una reliquia de guerra. Era un testimonio de compasión, un símbolo de mentoría transmitido de generación en generación. El coronel, con su ira convirtiéndose en pura reverencia, escoltó personalmente a Elías a través de la puerta ahora entreabierta. Lo condujo hasta el M1 Abrams Leader, donde el comandante del tanque y el jefe de tripulación se habían apeado. Ambos se pusieron firmes al acercarse a Elías. El joven jefe de tripulación, con un respeto que rozaba la admiración, ayudó al anciano a subir por el lateral del tanque y a la torreta. Con Elías Vance finalmente en el lugar que le correspondía, encaramado en la escotilla del comandante, el coronel hizo una señal con la mano. Los motores de turbina del gigante de 60 toneladas se pusieron en marcha al unísono. Un coro de potencia creciente. El desfile se reanudó. Cuando el tanque comenzó a moverse, Elías saludó con un suave gesto a la multitud. Los espectadores, que ahora entendían la historia, estallaron en un estruendoso aplauso, una oleada de sonido que siguió a la columna de tanques por la calle. En los días siguientes, el video del enfrentamiento en la Puerta 4 se hizo viral. La ciudad emitió una disculpa pública formal a Elías Vance. El comité del desfile fue reorganizado y el hombre llamado Clark fue relevado discretamente de sus funciones, y la ciudad le exigió que asistiera a un programa de capacitación en sensibilización y divulgación para veteranos. Elías, que no quería ser famoso, rechazó cortésmente todas las solicitudes de entrevista, prefiriendo la tranquilidad de su pequeño hogar. Unas semanas después, Clark estaba sentado en un restaurante local, revolviendo una taza de café. La humillación aún le dolía. Levantó la vista cuando sonó la campana de la puerta. Elías Vance entró con una camisa diferente, pero igual de sencilla. Se sentó al fondo del mostrador y pidió un café solo. Clark lo observó un largo rato. Luego, respirando hondo, se levantó. Se acercó al mostrador, no a Elías, sino a la camarera. Dejó un billete de $5. «El café de ese caballero corre por mi cuenta», dijo en voz baja, haciendo un gesto con la mano. «Cabeza». Luego caminó hacia donde estaba sentado Elías. No ofreció una disculpa larga y difusa. Simplemente se quedó allí un segundo hasta que el anciano levantó la vista. «Señor Vance», dijo Clark, con una voz apenas susurrante. Elías lo miró sin juzgarlo. Simplemente asintió, con una leve sonrisa de aceptación en los labios. Fue suficiente. Clark se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando al héroe con su café. Un momento de silencio, gracia y comprensión entre ellos. Los héroes silenciosos caminan entre nosotros todos los días. Si esta historia de valor te resonó, dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Veteran Valor para conocer más historias de valentía sin pretensiones.